¿ya? Y ahora sí va en serio la grabación. Vamos a orar antes de dar inicio a la clase de hoy. Oremos. Nuestro amante y bendito Padre Celestial, agradecidos estamos a ti por esta linda oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra, por las maravillosas revelaciones de ti mismo que tú nos haces tan inmerecidamente. Sabemos que estas cosas que tú nos has mostrado son tan grandes que en ellas quisieron mirar en el pasado los ángeles y no pudieron. Pero tú, en tu gran amor y condescendencia, nos has mostrado estos misterios grandes de tu gran plan de salvación a nosotros, Señor, los más indignos de todos. Y queremos pedirte que esta tarde tú puedas limpiar nuestros corazones, limpiar nuestras mentes de toda distracción, de todo pecado por sobre todas las cosas, que nos puedas limpiar, que nos puedas perdonar, para que plenamente abiertos, Señor, a la instrucción de tu Espíritu Santo, podamos comprender las cosas grandes que tú tienes que revelarnos hoy. Rogamos tu presencia, tu dirección, en el nombre de nuestro amante Salvador Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo de la clase de hoy. Yo quiero saber, eh, porque aquí no estoy viendo yo mi rostro a este lado de acá, pero no sé cómo se ve, si está bien iluminado o no. Acá aparece. ¿Saben qué? Espérense, voy a hacer algo. Creo que quedó un poquito corrido. No. Ahí. No. Uy. Creo que hice algo que no tenía que hacer. Y, a ver, espérenme un poquito. Ah, ya. Mejor no hubiera sacado el TeamViewer, pues. Bueno, voy a cerrar ahí mejor. No, no me voy a poder ver, parece, porque o si no, voy a echar a perder acá. Ya, ahora estoy viendo, lamentablemente, en los dos lados estoy viendo la presentación. Y hoy, a ver, de nuevo, perdonen que haga esto, pero Pueden seleccionar su rostro en el que sale en la esquina superior derecha, derecha. pequeño. Eh, ya, o sea, le hago clic nomás ahí arriba. Sí, Ah, perfecto, ya, ya, ahí está, ya. Entonces, sí, es que necesito esto porque de repente se nos cae la cámara o qué sé yo, y yo no lo veo y no me doy ni cuenta. De hecho, ahí estoy tratando de enfocar mejor, creo que ahí se ve bien. sí, ahí está bien. Ya, y la luz también, no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero encuentro que se ve bien. Ya, no sé si yo corro para allá, mira, ahí se ve más oscuro. Sí, parece, tiene que ser más, donde da la luz. Ya, quiero que se vea bien, lo mejor posible. Ahí. Ya, entonces aquí queríamos con la cámara. Ahí. Muy bien. Vamos entonces con las diapositivas. Vamos a poner, no estoy viendo, no me va a poder poner puntero electrónico, parece esta cosa, ¿no? No, parece que no voy a poder usar el puntero electrónico. No, no voy a poder usar el puntero electrónico. Ya, pero la flecha se ve al moverla aquí en medio de la presentación. Sí, se ve bien. La flecha Sí, se ve. la fecha se ve bien. Ah, qué bueno, entonces no necesito puntero, con la flecha es suficiente. Muy bien, entonces dice así. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén, estamos retomando de lo último que vimos, ¿ya? Quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido, ¿ya? Y, a ver, no, estoy ahí, se me olvidó, ya. Dice, no, me salté un pedazo. A ver, espera. Ay, otra vez, no me acostumbro a este nuevo orden. Ya. No, parece que ahí se produjo un resorte con la diapositiva, pero era acá donde estamos. Cristo está alerta, conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades y llena su boca con argumentos. Esto habíamos leído. En nuestro favor, adapta su intercesión a las necesidades de cada alma, como lo hizo en el caso de Pedro. Luego dice, nuestro abogado llena su boca con argumentos, nuevamente dice lo mismo, pero ahora dice, para enseñar a los suyos, probados y tentados, a fin de que estén firmes contra las tentaciones de Satanás. Interpreta cada movimiento del enemigo, ordena los sucesos, ¿ya? Ahí está hablando de la intercesión de Cristo. En la intercesión de Cristo, algunos se la imaginan un poco
idílico, así poético, como que es lo más, como sale la figura de que Cristo levanta las manos y dice, Padre, mi sangre, qué sé yo, interviene, como que piensan que es así cada vez que Jesús está así, no. No es eso, Él argumenta, Él da razones por las cuales le pide al Padre que haga o no haga tal cosa por nosotros, ¿ya? Para nuestro bien. Ahora, dice acá, ya sé por qué. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Dijimos que existía eternamente, porque lo habían hecho el Padre y el Hijo, pero se estableció primeramente en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios, desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Estaba entonces desde el tiempo de Adán, Dios lo había establecido y funcionaba, pero funcionaba en virtud de una promesa. Todavía no había sido ratificado porque debía Cristo morir para ratificarlo. Y cuando eso ocurrió, se llamó pacto nuevo, ¿ya? O renovado, sería una palabra más comprensible quizá para nosotros, pero se está refiriendo a ese pacto de la gracia que se inauguró en el Edén, fue establecido ahí, partió ahí, para nosotros. ¿Sí? También incluye a Sinaí, ¿cierto? No, ahora vamos para allá. Ya, entonces, ese es el pacto, estaba el pacto eterno, se estableció en el Edén como el pacto de la gracia, y ahora, en la muerte de Cristo, todo ese tiempo funciona como pacto de la gracia, ya que estaba en virtud de la promesa funcionando, y cuando Cristo muere, se le ratifica, y al ratificarlo se le llama pacto nuevo. Ahora, perdón, se me olvidó, ya es. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. El pacto de misericordia, misericordia, tiene que ser cuando ya hubo pecado, siempre es en el Edén, y de ahí para adelante. Entonces, el pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Pensando que iba a haber pecado, fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad, que es llamado el pacto eterno, el pacto de misericordia. Cuando fue necesario establecerlo fue cuando entró el pecado, y ahí se le llamó el pacto, para nosotros el pacto de misericordia, pero ya en forma, digamos, se habían dado las condiciones para que hubiera esa misericordia. Pero fue hecho antes de la fundación del mundo. Se llamaba pacto eterno. Ahora, Satanás creyó, parece que se me revolvieron todas las diapositivas. Qué extraño. A ver, déjenme, por favor, revisar una cosita. Disculpen un poquito. Está bien. Qué raro. Arriba. Ya. Y arriba. Chups. Ya. No sé qué pasa, que se me revolvieron las diapositivas, parece aquí. Ya, aquí está hablando. Volvemos atrás. Acá. Muy bien. Bueno, el pacto, el tema es este. El pacto se ratificó en la cruz, ahí se llamó pacto nuevo. Ahora, esta diapositiva la introduje después, yo ya me acuerdo por qué. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo, ha existido de toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Algo más. Miren lo que Satanás pretendió hacer. Esto fue cuando el pueblo pecó, ¿se acuerdan en Sinaí? Y Dios Moisés bajó con las tablas y el pueblo estaba ahí haciendo fiesta y adorando al becerro de oro, y las tablas las tuvo que quebrar. Entonces dice que en vista de eso Satanás creyó que el Señor los repudiaría y los entregaría a la destrucción. Así obtendría el exterminio de la simiente de Abraham. Esa simiente prometida, que había de preservar el conocimiento del Dios viviente y mediante la cual había de venir aquel, miren lo que, concéntrense esta parte. Primero, Satanás, ¿qué quería? Exterminar la simiente prometida, que tenía que conservar el conocimiento del Dios viviente. Esa simiente prometida, físicamente, en términos, digamos, materiales, a Abraham,
era su hijo que iba a de ahí salir el pueblo de Israel para que preservara el conocimiento del Dios viviente. Esa era en primera instancia la simiente, pero mediante esa simiente, había de venir aquel que había de ser, fíjense ustedes, la verdadera simiente, y que lo vencería a él, a Satanás. Tenemos entonces que a Abraham, cuando sacrifica a su hijo, está sacrificando a la simiente. Por eso que Abraham esperaba que de alguna manera Dios resucitara a Isaac, porque si no, no habría podido cumplirse el plan que Dios le había mostrado, porque dice que le mostró en visión el Señor a Abraham, le mostró la verdadera simiente, que era Cristo, y tenía que venir como descendencia de Isaac. Entonces, si él mataba a Isaac, se acababa eso, pero como él tenía fe, él pensó, bueno, Dios a lo mejor va a resucitar a Isaac, ¿se fijan? Entonces, de ahí esto. Por eso dice que Satanás lo que andaba persiguiendo en el fondo era destruir a Cristo, que no hubiera salvación para la raza humana. Y para eso tenía que destruir a la simiente primaria, que era la que iba a dar surgimiento al pueblo de Israel, en donde iba a nacer la verdadera simiente, ¿ya? Porque la verdadera simiente era Cristo, ¿se acuerdan? Ahora, por eso dice así, que quería exterminar la simiente de Abraham, que era la que había de preservar el conocimiento del Dios viviente, que era Isaac, y mediante la cual había de venir aquel que había de ser la verdadera simiente. Y ese que iba a ser la verdadera simiente, aquel que iba a venir, descendiente de Isaac, era Cristo, ¿ya? Y Cristo lo iba a vencer a Satanás. Entonces, por eso que Satanás incitó al pueblo a que hiciera el becerro de oro, todo lo demás para que Jesús exterminara al pueblo. De hecho, le tuvo que decir, le dijo a Moisés, ¿quieres que los destruya de una y te voy a dar un pueblo mejor que este? ¿Se acuerdan? Entonces, Satanás estaba esperando eso, que él lo destruyera. No sé qué habría pasado si Moisés le hubiese dicho que bueno, eso habría sido un tremendo problema, pero algo habría dicho Dios, no sé, esa parte se nos ha revelado. Siguiente, dice, el pacto eterno, porque el punto 1 ya vimos, ¿no es cierto? El pacto eterno antes de la fundación del mundo, y ahora el pacto eterno dice que se puso en marcha estableciéndose en el Edén luego de la entrada del pecado. Allí se le llamó pacto de la gracia, ¿ya? Que es el mismo pacto de la misericordia. Pues todas las dádivas de Dios al hombre, incluyendo la vida y la salvación eterna ofrecida, son por gracia. Entonces el ser humano a ese pacto lo consideró un pacto de gracia, de un favor inmerecido. Lo llamó así. El ser humano sabía que era un pacto, o debía saber, por lo menos Adán, yo creo que lo entendió muy bien, cuando sacrificó ese cordero para poder tener perdón. Sabía que ese cordero simbolizaba a Cristo y sabía que eso era algo que él no merecía y que era el favor de Dios consistía en prolongarle su misericordia y proveerle de un nuevo juicio. Porque el primer juicio se lo hizo en el Edén. ¿Se acuerdan? Ellos fueron enjuiciados ahí en Edén, cuando Dios los llamó y les pidió que rindieran cuenta. Y ahora dice Dios que dijo, habrá un nuevo juicio. Ahora, este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Creo que también ahí algo pasó. Perdón, este pacto fue hecho con Adán, sí, correcto, y más tarde se le renovó a Abraham. Sí, a Adán primero y se le renueva a Abraham. 2 veces, ¿no? Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Ahora dice, el espíritu de servidumbre, estamos ahora hablando de Romanos 7, en Romanos 7 tenemos que se describe lo que es el antiguo hombre, y en Romanos 8 se describe lo que es el nuevo hombre. Entonces, el antiguo hombre se dice que para él la ley es como si fuera un yugo, porque lo condena. Pero la ley no es un yugo, y lo dice claramente la palabra del Señor por medio de su sierva, sino que para aquellos que no se han consagrado plenamente a Dios, es como si fuera un yugo para ellos. Por eso ellos tienen un espíritu de servidumbre, así como aquí llevan el yugo los bueyes y tienen que andar para donde los llevan, ellos sienten eso, sienten como que están obligándolos a hacer algo que no quieren. ¿Y por qué? Y ahí está la explicación. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal.
mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Fíjense que aquí, a mí me llama la atención, yo puse esta cita porque justamente mencionó a Abraham y el contexto en que lo menciona. Y es para que nos vayamos concientizando con la idea de que Abraham vivía bajo este pacto de la gracia. Ya, este pacto mismo que fue hecho en el Edén, y después el pueblo de Israel estaba invitado a vivir en ese mismo pacto, pero no lo entendió así. Entonces, el evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ya? Así como fue el confirmador de la fe de Abraham, es también el confirmador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ya? Ahora, el pacto hecho a Adán se le llamó primer pacto. Cuando le fue confirmado a Abraham en Moria, en el monte de Moria, ¿ya? Que cuando fue a sacrificar a su hijo, se le llamó segundo pacto. Estamos hablando en concepto de tiempo, temporalmente. ¿Ya? En concepto temporal, a Adán, primer pacto en el monte Moria, a Abraham, segundo pacto. Y ahora vamos a leer un poquito aquí lo que tiene que ver con la promesa y el juramento que menciona Hebreos 6, 12 al 18. Entonces yo creo que vamos a Hebreos, capítulo 6, que esto es medio enredoso, medio difícil entenderlo, pero quiero que lo veamos. Mire, dice así. Ya. Parece que tomamos muy atrás el versículo 12. Bueno, pero es para tomar el tema de las promesas. Que no os hagáis, perezosos, dice, versículo 12, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ya? Ahí está aludiendo a lo que Pablo menciona extensamente en Hebreos 11, que nosotros le llamamos la galería de la fe, donde están todos los hombres que dice por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, vencieron a ejércitos en batalla, etc. Está hablando de los que fueron en su relación con Dios conducidos por la fe. Entonces dice allí, en el versículo 12, que nosotros tenemos que tomar como ejemplo eso, y ellos por su fe y paciencia, la paciencia de los santos, heredaron las promesas. Entonces ahí se introduce el concepto de la promesa. Se hereda ¿cómo? Por medio de la fe y la paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces la promesa la hizo Dios y juró por sí mismo, diciendo, ciertamente bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Y así, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Ya, ahí por eso está el versículo 2. Porque él esperó con paciencia, la paciencia de los santos, y así alcanzó la promesa, ¿ya? Y después se lo describe otra vez en Hebreos 11, y ahí se habla de la fe de Abraham, de la fe de Sara, que concibió aún siendo de gran edad, por la fe de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, etc. Ahora, dice, porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Claro, porque estoy jurando por alguien que es más grande que yo, y por lo tanto él es mi fiador, digamos, o sea, él es mi garantía de que estoy diciendo la verdad que voy a cumplir. Entonces, por eso dice acá, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento. En otras palabras, Dios quiso asegurarles de manera bien segura, digamos, o sea, valga la redundancia, de una manera que no quedara la menor probabilidad de duda, que eso, es decir, yo soy inmutable, lo que yo dije que haría, voy a cumplirlo. Entonces dice, él juró por sí mismo. Por eso decía el versículo el 13,
porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces acá él está explicando que todos juran por alguien mayor, pero Dios no tenía nadie mayor por quien jurar, y por eso juró por sí mismo. ¿Para qué? Para asegurarles que el cumplimiento iba en serio, ¿ya? Existe un término que aparece en la escritura del Nuevo Testamento, especialmente cuando Jesús habla, dice, de cierto os digo. Cuando eso se repite 2 veces, de cierto os digo, justamente tiene esta connotación de algo que va a ocurrir sí o sí. Entonces Dios aquí, más o menos aludiendo a ese tipo de conceptos, dice, yo no puedo jurar por nadie más, sino por mí mismo, porque no hay nadie mayor por quien pueda jurar, pero para que a ustedes les quede recontra seguro de que esto es cierto, voy a jurar por mí mismo. Y lo hizo cuando, en ocasión de cuando Abraham sacrificó o habría sacrificado a su hijo si Dios no lo hubiera impedido, allí en el monte Moria. Dice, entonces, el versículo, estamos leyendo Hebreos 6 y vamos ahora al versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa y la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado, asiéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando de 2 cosas. Está hablando de, primero, una promesa, porque acuérdense, el versículo 12 dice, sino que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todos los que están en la galería de la fe estaban buscando, miren, vamos a Hebreos 11 un poquito, y dice que nunca alcanzaron la promesa. Primero, Hebreos 10:36, antes de introducir a Hebreos 11, dice, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ya? Eso está en Hebreos 10:36. Entonces, primero es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para habiendo hecho la voluntad de Dios, porque si no, no se puede, obtengáis la promesa. Ahora habla, dice, miren, el versículo clave acá para el protestantismo y qué sé yo, es el 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Habla de la necesidad de la fe. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Por eso que somos pacientes, porque esperamos el cumplimiento, no perdemos la paciencia. Y entonces viene el tremendo capítulo 11, una exhibición de la fe de los patriarcas, de los profetas, de toda la gente que esperó el cumplimiento de la promesa con la paciencia. Y entonces, pues, introduce diciendo, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a enumerar todas las cosas que hicieron. Fíjense en el versículo 16 y 17. El 16 dice, pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, se está hablando de todos, porque les había preparado una ciudad. Por fe, y esta promesa incluye a Adán, incluye a Abraham, porque todos habían perdido el Edén. Y la recompensa que obtendrían mediante la simiente sería recuperar el Edén perdido. Esa era la promesa, atrás de la cual andaban. Ahora dice, pero anhelaban una mejor patria, esto es la celestial, recuperar lo que habían perdido, por la comunión íntima, estrecha que tenían con Dios cara a cara, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, que era por donde iba, tenía que venir la promesa, imagínense, ofreció, o sea, había que tener fe, porque si Dios le había dicho que por medio de él vendría la simiente y ahora dice que lo mate, entonces era como tan contradictorio, Señor, entonces, ¿qué nos vas a hacer? Y la promesa que nos diste de que por él recuperaríamos todas las cosas perdidas, pero él tuvo fe. Dice, y mire aquí, como deja entrever eso, porque dice,
dice, por fe, el 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, habiéndosele dicho, o habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, que es lo que estoy explicando, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. ¿Se fijan? O sea, lo que está diciendo en el fondo aquí es que Dios mantuvo su promesa a pesar de que para alguien que no tuviera fe, aquí se acabó todo. ¿Ya no hay simiente? ¿Cómo vamos a aplastar la cabeza de la serpiente? Si no hay simiente, imposible, porque la simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y si Dios me está diciendo que mate a la simiente, que es mi hijo, por donde va a venir la verdadera simiente, se acabó todo. Pero él dijo, no, entonces, si Dios lo pide es porque él tiene otro plan, a lo mejor lo va a resucitar. ¿Ve cómo él ya sabía de resurrección? Porque él dijo, no, lo va a levantar a lo mejor de los muertos y ahí va a venir la simiente, pero yo tengo que hacer lo que Dios me pide. Por eso que es el padre de la fe. Ahora, y eso es muy significativo porque por medio de esa simiente venía el cumplimiento de la promesa de Dios de la restauración de todas las cosas. Esa era la promesa de Dios, la restauración de todas las cosas para la especie humana, para toda la humanidad. Ahora, mire, por eso dice, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Entonces, ¿cuál era la gran promesa? La gran promesa era destruir la serpiente para poder restaurar todas las cosas que se habían perdido. Esa promesa la había hecho Dios cuando en Génesis 3:15 le dijo, esta te herirá en la cabeza, o sea, en el calcañero, a ver, la serpiente, o sea, Cristo iba a herir a la serpiente. Esta, la simiente, te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Eso se lo dice a la serpiente y Adán y Eva están escuchando. Y Adán y Eva dijeron, o sea que este que nos engañó va a ser destruido y Satanás, cuando sea destruido, va a ser destruido por Cristo y Él va a recuperar para nosotros lo que estamos perdiendo. Y cuando ellos salen del Edén se dan cuenta de lo tremendo de esa promesa y de todo lo que iba a ser restaurado, de todo lo que realmente habían perdido. Y ellos de a poco empezaron a dimensionar. Cuando vieron caer la primera hoja, dice que sintieron más dolor que el que sentimos nosotros ahora cuando muere alguno de los nuestros, porque fue un anuncio de todo lo que estaba ocurriendo debido al pecado. Ahora, todo eso iba a ser restaurado. Esa era la promesa de Dios, la promesa de restauración, la promesa de Génesis 3:15, perdón, que vendría Cristo, la verdadera simiente, y aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, pero tenemos la promesa y tenemos el juramento. ¿Cuándo fue hecho ese juramento? El juramento fue hecho cuando por fe se alcanzó la promesa. Y esa fe, en esa fe nos incluye a todos los que somos hijos de Abraham. Porque Abraham tuvo esa fe que es no por vista, que es contra toda probabilidad confiar en la promesa de Dios. A pesar de que su hijo tenía que morir en ese minuto, él confiaba que Dios iba a hacer algo, pero lo iba a restaurar, pero Dios iba a cumplir de alguna manera su promesa. Es la misma fe que se requiere de todos los que van a hacer, ¿cómo se llama?, a recibir la promesa de la ciudad celestial, de la restauración de todas las cosas. Esa es la fe de Abraham. Entonces, ahí están esas dos cosas. La promesa, Génesis 3:15, el juramento, que aparece en Génesis 22, y lo vamos a repasar, aunque ya lo leímos, pero para que nos quede muy clarísimo, vamos a Génesis 22, cuando se hace el juramento, que a eso está aludiendo Pablo, porque Abraham ve sus ojos en el capítulo 22, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Ya, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, está hablando de Cristo, el ángel del pacto, y dijo, por mí mismo he jurado, ahí está claro que era un ser divino, no era un ángel cualquiera, por mí mismo he jurado, dice Jehová, ¿ve? Y dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si tú estás dispuesto a dar a tu hijo, yo voy a jurar ahora que voy a dar al mío. ¿Mm? Eso. Y es lo que estaba, y con eso remachamos, en Gálatas, era 3:18, donde decía, no, 3:16. Dice, el 15, para que quede más claro, el 15 dice, hermanos, hablo como hombre, un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie lo anula o le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después no le anula para invalidar la promesa. ¿Ya? Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa. Mejor no me voy a meter ahí, porque si no voy a tener que volver a explicar lo mismo que expliqué la otra vez, largo. Pero lo que está diciendo acá, en el fondo, es que, y quiero que nos quede claro con todo eso, es que Dios dice que por dos cosas inmutables, Él nos confirma que vamos a tener la restauración de todas las cosas. Una, por la promesa que hizo en Génesis. Dos, por el juramento que hizo cuando Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo. Todo lo que estemos dispuestos a dar, todo lo más preciado que tengamos, vamos a recibir todo lo más preciado que Dios tiene, partiendo con su hijo. Que no puede haber cosa más preciada para Dios que su propio hijo. Nosotros le damos todo lo más preciado y Él nos da lo más preciado. Y por medio de Cristo, nosotros heredamos todo, todas las promesas. Y pueden ser restauradas todas las cosas. Y Dios había prometido eso y lo confirmó con un juramento a Abraham, cuando Abraham, ejemplificando a todos nosotros, estuvo dispuesto a dar lo mejor que tenía. ¿Se fijan? Ese es el significado de por qué Dios confirma con un juramento. Porque allí nos demuestra que tiene que haber algo de nuestra parte. No es aquí, yo le doy la puerta abierta para que todos los que quieran sean salvos. Es más fácil, como dicen, salvarse que perderse. Es pura mentira. Hay que estar dispuesto. Abraham estuvo dispuesto a dar su hijo, lo más precioso que tenía. ¿Qué es lo más precioso que nosotros tenemos? Si no estamos dispuestos nosotros a dar lo más precioso que tenemos, Dios no puede dar lo más precioso que Él tiene. Ahora, miren, vimos Génesis 22. El 12 no vimos, 22, 12 y 16 al 18, bueno, pero ya lo vimos, 12. Perdón, Sí, eso no no es un acto meritorio, sino que es creer en la promesa de Dios. Sí y no, fíjate. Porque la salvación nosotros no tenemos mérito para alcanzar la salvación. Pero Dios nos pone en una plataforma, gracias a Cristo, en que nosotros podemos, podemos ser probados para ver si somos dignos. Es distinto tener un mérito de nuestras obras, por mí en forma natural, a ser dignos cuando tenemos la intención correcta, cuando tenemos la actitud correcta frente al llamado de Dios. Y eso tiene mérito. O sea, quiero que se entienda bien. Tampoco nos salvamos por las puras buenas intenciones, sino que esas tienen que quedar demostradas por las obras, porque la fe es confirmada por las obras. De modo que no basta solamente con creer, porque hasta los demonios creen y no se van a salvar. No basta solamente con hacer cosas, porque nosotros podemos hacer cosas pensando que ahora merecemos todo, pero las cosas que hacemos no mereceríamos nada si no fuera por la muerte de Cristo, sino que además de todo eso, o sea, sin considerar eso como único, se requiere de nosotros, por sobre todas las cosas, que tengamos la actitud correcta frente a lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser humildes y tenemos que esperar con fe y con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Tenemos que avanzar por fe, igual como Abraham. No sé si se entiende. Y eso, Algo parecido está en la elección de los 3 jóvenes hebreos ante no inclinarse a la claro, estatua en Daniel, ¿cierto? claro, porque bueno, si ellos no se hubieran inclinado, habrían tenido la recompensa o hubieran hecho la voluntad de Dios. En ningún caso. Dios los pudo salvar de la muerte y pudo usarlos por su fe obediente. Ellos no veían más allá, veían un horno ardiente y dijeron, bueno, y si de tu mano no nos libra, bueno, Dios sabrá, pero nosotros no te vamos a adorar la imagen. Pero Dios tiene poder para librarnos, sí tiene poder, pero no sabemos si Él quiere o no quiere.
Y fíjense cómo eran, ellos no eran presuntuosos, porque ellos podrían decir, como dicen ahora muchos evangélicos, no, yo declaro que Dios me va a librar de la llama del fuego. No, ellos no pretendían darle órdenes a Dios. Ellos no sabían, no veían qué era lo que Dios iba a hacer, pero confiaban que Dios podía hacerlo si quería. Pero si Dios no quería, ellos igual iban a hacer lo correcto. Y cada vez más, a medida que nos acercamos al tiempo de fin, es más necesario que nosotros veamos la diferencia entre la verdadera fe y la presunción. Porque en la presunción nosotros usamos a Dios, pero en la fe nosotros confiamos, aún contra toda evidencia, en las promesas de Dios. ¿Se fijan? No sé si por ahí queda más o menos aclarado eso. Ahora, vean Hebreos 9:15. 9:15 nuevamente ratifica de otra forma y dice, y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte, para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento. Aquí no está refiriéndose al periodo del Antiguo y del Nuevo Testamento o al libro de la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sino que la palabra testamento está usando como la palabra, es la palabra pacto. Es la misma palabra, pero son cosas distintas. No podemos decir que cuando hablando del primer testamento está hablando del primer pacto. Perdón, hermana. Está hablando del Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Ya? Sí, pero... Hermana, disculpe que me quedé pegado en la idea que usted acaba de exponer, la anterior. Sí, algo parecido, entonces, por ejemplo, ocurre con la mujer en Sarepta cuando Elías le dice, dame un vaso de agua y lo que tienes de comer, hazme un pan y yo me lo como. claro. La mujer le dice, ok, lo voy a hacer, pero después de esto no hay más. Y claro, después viene la promesa, de Elías le dice, confía, y después viene la acción del Señor, que de tu tinaja no va a faltar el aceite ni tampoco la harina. Algo sí, parecido, todavía, pero con un final... Y todavía, perdóname que te corrija, todavía más eso, porque resulta que yo que recuerdo no dice ahí, no te va a faltar, sino que le dice, hazme a mí primero. Sí, pues, justamente. Y no le dice, no te va a faltar, hazme a mí primero. La recompensa viene después. Exacto. La declaración no estaba antes, sino después de que Elías comió. Una cosa similar, pero con un final totalmente distinto, fue lo que le dijo Jesucristo al joven rico. Claro, también fue probado de la misma manera. O sea, estamos hablando de todo lo que tienes y dar a los pobres. Y justamente de que la Biblia nos muestra ese tipo de elecciones vitales con personas, ya sea hombres o mujeres, que escogieron por Dios, y en este caso, este hombre, el joven rico, que no escogió por Dios. A eso es lo que estamos hablando, ¿cierto? Exactamente, de eso estamos hablando. De Gracias, eso hermana. Estamos hablando. Todos pasan por lo mismo. Gracias a ti, muy buena intervención, muy buena. Y es la misma historia una y otra y otra y otra vez. Cuando Dios nos pone en situaciones donde nosotros decimos, exijo una explicación, pero no tenemos derecho a exigirla. Y pedimos y preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios? No entiendo, si lo hice todo bien, ¿por qué pasó así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que confiar por fe. Tenemos que decir como los jóvenes hebreos, y bueno, y si no nos libra, Dios sabrá, pero nosotros no vamos a doblar nuestra rodilla frente a tu estatua. Fijan, es lo que Dios requiere de todos aquellos que van a ser herederos de la patria eterna, para quienes Él ha hecho todo lo que ha hecho. Que quisiera Él que fueran todos, pero lamentablemente no van a ser todos, van a ser los menos. Ahora, Hebreos 9:15 dice así, y por causa de esto Él es mediador del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, debe decir en las otras versiones, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, o sea, en el primero no estaba la muerte, estaba prometida, pero luego interviene la muerte y entonces dice, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. O sea, si Cristo no hubiera muerto, no habríamos podido recibir esa herencia eterna. Cristo tenía que morir, era fundamental para que pudiéramos, Él cumpliera su parte y entonces nosotros pudiéramos heredar lo que había prometido. Entonces eso está diciendo
Por causa de esto, él es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte por la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Se habían acumulado todos los pecados, estaban siendo anotados, estaban siendo escritos, registrados. ¿Para qué? Para que cuando Cristo muriera, hubiera una sangre para después poder borrar los pecados. Qué paradójico, porque ¿usted borraría una mancha con sangre? Nadie haría eso. Pero las manchas de nuestros pecados se borran con sangre. Y era necesario que se derramara esa sangre para que con esa, ahora cuando Cristo inició el juicio investigador, pudiera comenzar a borrar los pecados que estaban anotados, porque los pecados de Adán y Eva, cuando Cristo murió en la cruz, siguieron registrados allí. Y pasaron 100, 200, 300, 1000 años, 1800 años. Y cuando pasaron 1844 años, el Señor abrió el departamento del lugar santísimo y dijo, muy bien, ahora vamos a empezar a borrar los pecados. El derecho ya lo tengo adquirido y llegó el momento, porque Dios tiene su momento para las cosas, y vamos a empezar a borrar pecados. Y ahí comenzó a borrar con su sangre los pecados que habían sido inscritos, y era una sangre por la cual ya había pagado en la cruz, ¿ya? Ese es Hebreos 9:15, que lo tengo ahí, y el 10:36, creo que era el que habíamos leído, ¿sí? Porque por la paciencia os es necesaria para que porque la paciencia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, y el capítulo 11 completo que lo leí. Eso es más o menos eso de por dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, ¿no es cierto? Se está refiriendo a la promesa y al juramento. Entonces nosotros tenemos un fortísimo consuelo, dice, gracias a esas dos cosas. Y en todo momento, cuando se nos va un ser querido, cuando tenemos una pérdida grande, cuando vemos que estamos envejeciendo y que nos vamos a morir, Dios va a restaurar todas las cosas. Él hizo una promesa e hizo un juramento. Está más que confirmado. Murió, cumplió su parte en la cruz. Así que eso va a ser restaurado. Ahora, perdona. Punto 3. Punto 1, vimos el pacto eterno, cómo fue antes de la creación. Después, punto 2, vimos cómo se estableció como pacto de la gracia en el Edén. Punto 3, vamos a ver otro aspecto, que es la principal limitación de ese pacto de la gracia, que es un aspecto importante de entenderlo, era que Dios aún no había cumplido su parte en él, ¿ya? Dios aún no había cumplido su parte, y por lo tanto, ¿cuáles eran las implicancias? Las constantes acusaciones e intrigas de parte de Satanás, como por ejemplo, y lo mencionamos ya esto, la resurrección de Moisés. Entonces, ¿por qué lo vas a resucitar? Pero si él pecó, pues, y el que paga tiene que morir, ¿por qué lo vas a resucitar? Job, por ejemplo, te sirve de balde, pues. ¿Acaso te sirve de balde? Porque resulta que tú lo has rodeado de bienes y le has dado de todo, así hasta que no te sirve, pero tócalo un poquitito a ver qué es lo que va a pasar. Ya, muy bien, ya, pero tócalo, y todo lo que pasó, ¿no es cierto? Porque él siempre estaba reclamando que Dios no tenía derecho a beneficiarnos, a discriminar entre nosotros, a darnos sus dones, a decir, este hijo mío se portó bien, lo voy a hacer aquí, este otro acá, a darnos promesas, regalarnos cosas, perdonarnos, digamos, por gracia, porque el perdón definitivo todavía, o sea, está escrito el perdón de cada pecado, pero la gracia que había, porque cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jacob se porta mal y le miente a su padre, ¿no es cierto? Y se hace pasar por Esaú. Resulta que después, ¿cómo no habrá reclamado a Satanás? Que más encima Dios se le aparece en un sueño, en una visión, en una escalera, y ve ángeles que bajan y suben, y que le dice que él le va a dar toda esa tierra. ¿Y con qué derecho? ¿Y no viste el pecado que cometió? ¿Cómo engañó a su padre? ¿Qué sé yo? ¿Se fijan? Entonces, como Cristo, y Cristo repetía, o estaba ahí la promesa para todos los seres celestiales, él dijo que iba a morir en lugar de los pecadores. Sí, bueno, lo irá a hacer. Cuando vieron que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, entonces ellos ahí pensaron, sí, va a sacrificar a su hijo. ¿Cómo va a hacer eso? No podían entender bien cómo, porque Dios no podía morir. No entendían muy bien lo de la encarnación. Los ángeles necesitaban saber eso, pero todavía no lo podían saber. Ahora, miren, las implicancias de eso entonces, de la limitación de ese primer pacto, era que Dios todavía no había hecho su parte, y Dios y su justicia estaban, por lo tanto, en tela de juicio. Ahora dice, eso estaba en tela de juicio mientras Dios no cumpliera su parte, que era que tenía que morir Cristo en la cruz.
Por 3 veces ellos ni sabían que iba a morir por la cruz, pero tenía que morir. Por 3 veces el Salvador pronunció la oración: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Fue entonces cuando el destino de un mundo perdido, nosotros estábamos perdidos, el destino de un mundo perdido tembló en la balanza. Si Cristo hubiese rehusado beber la copa, el resultado habría sido la ruina eterna de la familia humana. O sea, era tremendo esto. Cristo podría haber rehusado y beber la copa y entonces íbamos a estar todos perdidos. ¿Era posible que Cristo echara pie atrás? Sí, era posible. Todavía, con haber promesa y juramento, todavía era posible. Habría quedado muy feo Dios puesto en ese plano, ¿no? También por eso vinieron los ángeles y lo reconfortaron. Ahí en Getsemaní vino Moisés y Elías. Y eso es interesante porque fíjense ustedes que Moisés, los dos fueron llevados al cielo sin ver muerte, ¿ya? O sea, no, sin ver muerte, perdón. En una época anterior a la resurrección final. Moisés, habiendo visto la muerte, y Elías sin haber visto la muerte. Moisés era representante de todos aquellos que van a ser resucitados porque van a haber visto la muerte y van a ser llevados con Dios. Y Elías de todos aquellos que estarán vivos y sin haber visto la muerte, iban a ser llevados con Dios. Entonces, cuando Cristo los ve a ellos dos allí y que le vienen a consolar y hablar de lo que sería su consolación para Israel, entonces era un mensaje subliminal también de solo verlos a ellos, que gracias a lo que él tenía que pasar, ellos estaban en el cielo y podrían continuar en el cielo. Y nosotros, representados por ellos, también podríamos alcanzar ese lugar. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque allí se iban a cumplir esas dos cosas. La promesa y el juramento se tenían que cumplir allí. Ahora, cuando dice que habría sido nuestra ruina eterna si él hubiera echado marcha atrás, que él podía hacerlo en cualquier momento, porque estaba haciendo uso de su libre albedrío, como cualquier ser humano. Empero un ángel del cielo fortaleció al Hijo de Dios para que aceptara y bebiera la amarga copa. ¿Cuán pocos hay que se den cuenta de que todo eso ha sido sobrellevado para ellos personalmente? Cristo dice que lo habría hecho por un solo pecador, aunque hubiera sido solo yo, solo tú. Cristo lo habría hecho, aunque hubiese sido solo por ti. Y eso es lo que cuesta entender, porque podemos entender que lo hizo por toda la humanidad. Ah, sí, por todo, vale la pena, porque son muchos. O que lo hubiera hecho por Moisés, porque ya estaba en el cielo, como le iba a echar para abajo. O por Elías, pues ya, bien, hermana, bien. Pero personalmente, por cada persona, ¿sí? Especulación, nada más. Quizá eso hubiese ocurrido si es que solamente Eva hubiese pecado y Adán no. No lo sabemos. No lo podemos saber. Solamente hubiese habido un solo pecador. Sí, habría sido solamente. Insisto, es especulativo, así que claro, si nos gusta una idea, al pero tanto de la basura, ¿no? Si dice que lo hubiera hecho por un solo pecador, lo más probable es que también lo hubiese hecho solo por Eva. Pudiese haber sido, sí, pudiese haber sido. Pero no nos ha hablado de eso la revelación, porque no sabemos qué otras cosas, otros ribetes tuvo la rebelión de Eva. Es por eso que es especulativo. En el cielo le preguntaremos al Señor. En el cielo, pero va a ser una buena pregunta, así que guárdala, déjala guardadita por ahí, porque es muy probable que hubiera hecho algo por ella. Aparte, también he pensado de repente esas cosas, pero bueno. Ahora dice, ¿cuán pocos hay que se den cuenta de que todo eso ha sido sobrellevado para ellos personalmente? Y que raciocinen de esta manera. Esto fue hecho para mí, para Angelina Fuente, para Karina Montalva, para Ellen Jaramillo, para Mario, para Gloria Briones, para Kira, etc. Esto fue hecho para mí, a fin de que yo pueda formar un carácter digno de la vida eterna. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 337. Pocos se dan cuenta de la importancia de la dimensión que tuvo esto, un sacrificio tan grande que podría haber sido hecho por yo, una sola partícula en todo el universo de Dios. Así una cosa chiquitita dentro de este mundo, que es una cosa chiquitita dentro de todos los demás mundos, que es una cosa chiquitita comparada con el universo completo que Dios ha hecho. Ahora, todo el universo celestial,
todas las inteligencias celestiales contemplaban a Cristo informándose de la contienda. Y a mí me llamó mucho la atención, porque aquí está hablando de cómo Cristo no usaba su presencia. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él tenía que informarse de la contienda. ¿Y cómo se informaba? De la misma forma que podemos nosotros hacerlo. ¿Por medio de qué? Por medio de, aquí está, por medio de las Escrituras, la Santa Biblia. Él tenía que informarse de la contienda. Tenía que estudiar las profecías, tenía que estudiar los escritos, la ley, los profetas, los salmos, etc. Y todo el universo celestial estaba pendiente de cuando Cristo estudiaba y se informaba. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Yo creo que Jesús se debe poner contento cuando nos ve descubriendo estos tesoros que ha dejado para nosotros registrados. Cristo estaba disputando la autoridad de Satanás y éste lo seguía a cada paso. Entonces Cristo iba mirando lo que estaba escrito y lo que Satanás iba haciendo. Y Cristo se le adelantaba. Dice que cuando fue Satanás a tentarlo en el desierto, él pensaba que lo tenía muy bien engañado, pero Cristo dice que enseguida, en la primera tentación, cuando él le dice, si eres hijo de Dios, dice, este no es un angelito de mi papá. Este es Satanás. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque la palabra de su padre había dicho en su bautismo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Cómo me viene a decir que tengo que demostrar que soy hijo de Dios? Y Dios, ¿qué más demostración si ya Él me lo dijo? Nosotros también no tenemos por qué andarle demostrando a la gente nada, no tenemos por qué demostrarle que somos hijos de Dios haciendo cosas. No, mira, tal cosa te va a ocurrir. Eso es presunción. Cuando nosotros queremos demostrar que somos hijos de Dios, por lo que hablamos o por lo que profetizamos, porque a veces le decían a las personas, te vas a sanar, Dios te va a sanar. Hacemos una oración y decimos, Dios te va a sanar. ¿Y qué sabemos nosotros? Y si Dios lo quiere llamar a descansar. Entonces ahí por eso yo le digo, es muy importante hacer la diferencia entre presunción y fe. ¿Ya? Entonces, Cristo aquí se estaba informando constantemente de la contienda, por medio de las Escrituras, por medio de la oración, en comunión con su Padre, y dice que estaba disputando la autoridad de Satanás, y éste lo seguía a cada paso, decidido a derrotarlo con sus tentaciones. Nosotros no tenemos esa terrible cosa de que esté Satanás en persona detrás de nosotros tenemos a demonios, dice... huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tenemos gobernadores de las tinieblas de este siglo, etcétera, que andan detrás de nosotros, o un angelito o más de uno de los de Satanás me vendrá a molestar, pero Satanás en persona no se va a encargar de Jacqueline Candia. Satanás en persona estará metido por allá con el Papa, con Donald Trump, allá en Siria, con Putin, con otro Satanás, no es omnipresente, ¿se fijan? Pero cuando Cristo viene a la tierra, yo me dedico a Cristo, ustedes se dedican a todos los demás. Yo personalmente, la mente maestra del mal, ahí, a cada paso detrás de Jesús, ¿saben lo que es? Ustedes saben cómo Dios los ha probado en su vida. Saben las tremendas pruebas que han pasado cada uno de ustedes y yo. Sigo los ángeles malignos, muchas veces casi que se pueden tocar, que andan haciendo maldad. Imagínense fuera Satanás en persona. ¿Qué sería de nosotros, Señor? Y ahí era Satanás en persona. Cristo estaba disputando la autoridad de Satanás y lo seguía a cada paso, decidido a derrotarlo con sus tentaciones, determinado a agotar la paciencia y longanimidad de Dios para con la familia humana, con el propósito de conducir a cada uno de ellos a la ruina. ¿Se acuerdan cuando también quiso derrotar la simiente? Cuando ahí decía la otra cita, que en Sinaí él pensaba que cuando ellos hicieron lo del becerro y todo eso, se iba a agotar la paciencia de Dios y Dios iba a destruir la simiente. Y se acabó el problema solucionado, ya no hay simiente que me vaya a aplastar la cabeza. Y ahora ya le aplastaron la cabeza, en ese momento estaba por ser aplastada su cabeza, entonces tenía que hacer todo el máximo esfuerzo, por eso se concentró en Cristo. Aquí tengo que vencerlo, porque después de eso, si no lo venzo, estoy sonado, estoy mal. Entonces, eso hizo y pretendía que, quería agotar la paciencia de Dios. ¿Y cómo? Fíjense cómo lo hizo. Que los seres humanos fueran ingratos con Cristo.
Acuérdense que todos lo abandonaron, ni sus hermanos creían en él. Cuando fue a la cruz, ¿dónde estaba la gente que él había sanado, los que le había resucitado a los muertos y los demás? Lo único que escuchaba alrededor es, como decía Salmo, cuadrilla de perros ahí, me habían rodeado, de malignos. Entonces, todos le sacaban la lengua a los sacerdotes, se burlaban. Satanás hacía todo eso para que, como diciéndole a Cristo, ¿y qué sacas? Mira el resultado de todo lo que has hecho. Nadie valora lo que tú has hecho. ¿Cuántas veces nosotros nos afligimos porque no valoran lo que hacemos? Bueno, esa era una tentación mucho más grande para Jesús, porque Jesús lo había dejado todo, se había unido en forma indisoluble a la naturaleza humana, estaba corriendo el riesgo de perderse él mismo, había abandonado los atrios celestiales, había hecho promesas que estaban siendo puestas en tela de juicio ante el universo, y nadie le agradecía. De aquellos por los cuales había venido a morir, los más amados, los que habían estado más cerca, se habían hecho a un lado, su pura mamá estaba ahí, más encima le daba no sé qué verla a la mamá, pasando pena con todo eso y cómo lo trataban, y no podía hacer nada para consolarla. Entonces, eso era lo que Satanás quería, desanimarlo. Acuérdense de estas cosas. Cuando ustedes pasen por pruebas así terribles, acuérdense que a Jesús le pasó esto. Ahora, y mucho más terrible. Dice, el cuarto punto, porque primer punto, pacto eterno hecho en el cielo. Segundo punto, vimos el pacto de la gracia instalado en el Edén. Tercer punto, vimos el pacto nuevo confirmado en la cruz. Cuarto punto, cuando Cristo murió en la cruz, el pacto, ahí vimos ¿cómo se llama? Las implicancias de por qué pasaba por el hecho que todavía no se había confirmado el pacto antes de la cruz. Ahora, el tercer punto, cuando Cristo murió en la cruz, el pacto de la gracia fue sellado, completado o renovado. Por lo mismo, a partir de allí se le llamó nuevo pacto o pacto nuevo, porque se renovó. Ya, ahora que ya no tiene nada que decirnos, que cumplimos, saquemos esta hojita, ahora vamos a escribir una hoja nueva. Ahora tenemos otras prerrogativas, tenemos nuevos derechos instalados y podemos hacer otras cosas que antes no podíamos hacer. Tenemos una máquina nueva, con mucha más capacidad. Y entonces, cuando muere en la cruz, ese pacto de gracia fue sellado. Ya no había más que ponerlo en tela de juicio, no había más que preocuparse, que había que cumplirlo, que no, que había que justificarte porque todavía no se cumplía. Fue sellado, se completó, ¿ya? Las condiciones se cumplieron. Y así fue renovado, ¿ya? No fue cambiado por otro pacto, era el mismo pacto, pero ahora se renovó en el sentido de que ahora quedaba listo, operativo, digamos, con todas las de la ley. Por lo mismo, a partir de allí se llamó nuevo pacto o pacto nuevo. En su dimensión temporal, entonces, lo que tiene que ver con el tiempo, este es llamado el segundo pacto, pero en su dimensión teológica, no en su dimensión teológica. En su dimensión temporal se le llama segundo pacto, porque fue primero el otro, ¿ya? El que era antes de la cruz, y ahora el que es después de la cruz se le llama segundo pacto. Pero en la dimensión teológica las cosas son distintas. Miren, dice aquí, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellada se derramó después de la sangre del primer pacto. Entonces, ¿cuál es la sangre del primer pacto? Si el segundo pacto, la sangre es la de la cruz, la del primer pacto es la del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y ahora, cuando Cristo la derrama en la cruz, ¿ya? Entonces se confirma segundo, a ver, leámoslo de nuevo, no quiero entrar. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, ¿ya? ¿Correcto? Y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto, ¿ya? Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, ¿ya? El nuevo estaba en vigor, aunque era el segundo pacto, estaba ya en vigor en los días del primer pacto. El segundo pacto estaba en vigor, pero estaba en virtud de la promesa. Estaba en vigor puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento, ¿ya? El de la salvación para toda la raza humana. Ahí, en Génesis 22, como lo vimos, fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento, ¿ya? Entonces estaba en vigor, porque lo que estaba siendo confirmado era el pacto nuevo,
que iba a ser, digamos, la cruz, hecho por la sangre de Cristo, por la verdadera sangre, porque la primera era solamente en fianza, digamos, la sangre del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, era una sangre de promesa. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. El pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención. ¿Se fijan? Eso está en Patriarca y Profeta, la página 387 hasta la 388. El pacto entonces que se le confirmó a Abraham, ya por el juramento, contenía la promesa de la redención. Ya, o sea, estaba ahí Cristo en ese pacto presente, cuando él ofreció a su hijo. Dice acá, otro pacto llamado, llamado antiguo, existió como resultado de la respuesta del pueblo a Dios en Sinaí. Ahora vamos a ver qué es eso que se le llama el antiguo pacto, el pacto antiguo. Dice acá una cita, pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? ¿Ya? ¿Por qué? Si ya el pacto hecho a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, el pueblo, ahora va a explicar, había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Como habían vivido en un ambiente, acuérdense que Abraham era antes del pueblo de Israel, por eso que está hablando ahora hacia atrás. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios. Habían estado en Egipto viendo cómo adoraban imágenes, cómo hacían una pirámide, orgías y cosas para sus dioses, muy feas. Habían perdido ese concepto verdadero de la santidad de Dios. De ahí que es importante que nosotros extraigamos una lección de aquí. Cuando nosotros contemplamos el mal, nos contaminamos. Entonces, cuando ustedes dicen, oh, hay una película re buena, sí, sabe que se ve en vivo, como salta la sangre cuando lo cortan. Hermano, esa cosa tiene de todo, pero menos de bueno. Nosotros nos transformábamos por la contemplación. Si nuestra mente Dios la hace más sensible, no es para que nosotros la entorpezcamos o la destruyamos con las cosas esas que rompen nuestra sensibilidad, porque cuando vemos escenas duras, terribles, de muertes, de tragedias y cosas en la televisión, de misterio, de miedo y qué sé yo, ¿sabe qué pasa? Eso violenta nuestra sensibilidad mental y nuestra mente para defenderse, para que nuestra emoción no nos haga una mala jugada y no nos haga decaernos y no nos deprima. ¿Cómo se defiende la mente? La mente se va endureciendo y se racionaliza, no, pero si eso es mentira, ¿sí? Y después usted lo ve como algo natural. Ahora, el problema es que le cuesta mucho a la mente discriminar cuando de repente, así de forma abrupta, aparece algo en la vida real semejante a lo que usted vio en eso, y la mente interpreta como que es más o menos lo mismo, y la mente se ha insensibilizado, porque ya se acostumbró que esas cosas eran mentiras, pero acá ahora no racionaliza diciendo esto es mentira y todo otro sí que no es mentira, no, sino que sencillamente lo toma igual. A lo que más estuvo acostumbrada a ver es a lo que se acostumbró y a lo que la mente fabricó una defensa. Entonces la mente hace que eso no hiera tus emociones. Entonces tú ahora escuchas de Cristo, escuchas estas cosas delicadas del plan de salvación y no te hacen impacto. No, porque ¿qué me va a impactar esto? Me podría impactar si fuera una mejor que la película que vi esa, porque tendría que ser saltar la sangre en vivo, ver a Cristo en vivo sufriendo en la cruz. Por eso que hacen películas que son de que verlo ahí sangrando en vivo, porque si no, no te conmueve. ¿Fíjate? Ahora dice, como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios. Bueno, y moraleja lo otro. El Espíritu de Profecía dice claramente que nosotros no deberíamos ver o escuchar o prestar oído a lo que es ficción. Nada que sea ficción debe entrar en nuestra experiencia. Nada. Ni libros, ni películas. En ese tiempo no había películas, había teatro. Pero habían libros, había teatro. Y en cuanto a eso habla mucho, mucho el Espíritu de Profecía. Eso es, dice que el teatro sobre todo habla en ese tiempo, y hoy día el símil sería la televisión y todas estas cosas. Era lo peor que podía haber. Una de las mejores herramientas de Satanás para que insensibilizar al ser humano en contra de las cosas de Dios y familiarizarlo con el pecado, que eso es lo otro. Por una parte, a uno nos saca la conciencia de Dios, por otras cosas nos hace familiar el pecado y hasta nos hace simpatizar
con el pecado cuando nos hace simpatizar con los pecadores. Cuando alguien va a matar a alguien en venganza, nosotros, bien hecho, qué bueno que mataron a ese, porque será malo, porque le hizo esto a la chiquilla de allá, le pegó a este otro, le hizo aquello, qué bueno que lo maten. Hermano, no. Bueno, eso, hermana, le pasó al pueblo de Israel después de volver de Babilonia a Israel, cuando se empezó a mezclar con la cultura griega. Muchos También. conceptos griegos los compró la ficción griega, y lamentablemente la religiosidad que nació de allí fue la que tuvo que enfrentar Jesucristo cuando llegó a esta tierra. Claro, claro. Se produce se llama sincretismo, una mezcla entre las cosas verdaderas de Dios y las cosas culturales o idolátricas, que hay falsos conceptos y se mezclan, se hace una mezcla entre la cultura que me rodea, mi entorno, y los verdaderos conceptos puros de la palabra de Dios. Se hace un revoltijo y se juntan las dos cosas y yo tengo una adoración corrupta que está mezclada, lo bueno con lo verdadero con lo falso. ¿Te fijas? Ahora eso ocurrió tanto cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, como cuando, que es la cita de acá, como cuando volvieron de Babilonia en la deportación nuevamente a la tierra prometida los israelitas. Ahora está hablando de la parte de cuando ellos vuelven de Egipto. Dice, como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. ¿No les suena conocido a nuestra propia experiencia? Lo que nosotros hemos tenido que aprender con el Señor es esto, son estas cosas, que nosotros somos incapaces de guardar la ley. Todo esto se les debía enseñar, todo esto se les debía enseñar. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Me llama la atención porque dice su pacto. No dice el pacto que Dios les estaba proponiendo, dice su pacto, porque ellos tomaron eso como una invitación a, miren, les ofrezco tal cosa que les parece, me parece bien, yo voy a entrar, sí, voy a hacer un pacto contigo, Dios, yo voy a ser tu pueblo, sí, voy a hacer todo eso que tú me dijiste. Entonces, ahí nos vamos igual, ¿ya? Yo hago mi parte, tú haces la tuya. No, Dios tenía que hacerlo todo. No había nada que ellos pudieran hacer, excepto recibir lo que Dios les estaba ofreciendo, nada más. Con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, sin comprender que no lo podían guardar, porque no lo podían guardar. Ni siquiera eso. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Yo me salté un pedazo porque hablaba de que cuando, a poquito tiempo después, la adoración del becerro de oro. Después que habían prometido que sí, él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo, el becerro de oro. Y ahora ese pacto ya lo habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham, ¿ya? Que había sido antes el pacto de Abraham. Sí, llegaron a sentir su Hermana Jacqueline, ¿sí? buenas tardes. Buenas tardes. He estado escuchando y siguiendo la exposición. ¿Ya? La verdad es que el origen, o sea, el comienzo del primer pacto, ese pacto que fue entre dos, y que después comienza el pacto de la eternidad, porque el pacto que Dios hace con Jesús es privado, es interno, es entre dos. Allí yo no veo la tercera persona, no veo allí a los ángeles, veo una conversación íntima, secreta, un tratado, un compromiso entre Dios y su Hijo. Y ese compromiso y ese tratado los ángeles no lo tenían, no estaba la revelación en ellos. La totalidad del misterio de la redención o de la salvación, qué es lo que se había comprometido, qué es lo que se había dicho. Entonces, cuando Adán cae, cuando nuestros primeros padres pecan en el huerto del Edén, cómo Jesús les ofrece
y se compromete el cielo, se compromete Jesús en primera instancia, comienza a dar luz y demostración y a aplicar algo que él se había comprometido con su Padre de redimir y de salvar. Se le ofrece a un Redentor, a un Salvador, que tuvieran confianza y esperanza que el Redentor vendría. Después se le ofrece un compromiso. Dios a través de Jesús se vuelve a comprometer con Abraham, se compromete después con Isaac, después le hace una promesa a Salomón, después le hace una promesa así consecutivamente hasta el último pacto, en la ratificación del pacto. Pero en cada pacto yo estoy encontrando de que hay una luz, hay un conocimiento, se va añadiendo, se va agregando, se va sumando un cúmulo de sabiduría, de conocimiento, de revelación del pacto eterno, el misterio eterno del compromiso entre el Padre y el Hijo. Y veo que eso es sorprendente, cómo la luz y el conocimiento se nos va revelando y se nos va añadiendo para entender aquí el plan de redención. Pero el centro de los pactos es Jesús, el Redentor, el centro de la salvación, el centro de nuestro rescate. Yo creo que cada pacto, porque el hombre en todos los pactos falla, el compromiso, por eso jura y se compromete a sí mismo, porque el hombre no tiene fuerza, no tiene voluntad y no hay lealtad para cumplir el pacto. Y me gusta el tema, pero creo que falta más profundidad con respecto a la parte más bíblica, porque hay un respaldo de la ley de White, pero falta un apoyo bíblico con respecto a los pactos para poder presentarlo, porque entre adventistas lo podemos entender, entre nosotros podemos entenderlo perfectamente, y no perfectamente, porque nos cuesta mucho entender esto, porque son temas muy profundos. Pero ¿cómo exponerle a alguien el pacto? ¿Cómo exponerle a otra persona los pactos que el Señor ha hecho con la humanidad en sí? Gracias, querida hermana, por la exposición y por escucharme. Ya, muy bien, había apagado mi micrófono para que no se produjera nada. El punto es que nosotros, hermanos de Dagoberto, estuvimos viendo con más profundidad esto cuando comenzamos por ahí por marzo, ¿ya? Ahora estamos haciendo un resumen, ¿ya? Y en este resumen... ok, y eso me lo perdí, entonces yo estoy atrasado con eso. Pero quedaron grabados los temas. Entonces usted los puede ir viendo de poquitito y los va corroborando. Entonces, lo que debemos decir es que estamos hablando acá del pacto para la restauración de todas las cosas. Tampoco entramos tanto en detalle de todos los otros pactos, pero sí dijimos que no existiría ninguno de los otros pactos si no fuera por este gran pacto de la restauración y de la salvación. Porque si no hubiésemos tenido salvación, no hubiese existido esa posibilidad, no habría habido necesidad ni de diluvio, porque se habrían aniquilado los hombres, porque ya solamente iba quedando puro Noé justo, y se habría después corrompido la tierra, y se habrían matado uno a otro, y no existiría ni mundo ahora, ¿ya? Entonces, todos los demás pactos que usted menciona no son lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Nosotros estamos hablando aquí del pacto de la salvación. Y el pacto de la salvación tiene 3 o 4 partes, o sea, 3, bueno. La primera, que fue, como usted bien dice, ¿no es cierto?, un pacto hecho entre el Padre y el Hijo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Que queda entre medio, como usted no menciona ahí, pero que está. ¿Por qué el pacto no fue hecho con el Espíritu Santo? Sino porque, mire, cuando nosotros leemos en 1 Corintios 12, vemos ahí una especie de protocolo divino que nos sirve para entender otras cosas. Dice que el Padre es el que da las operaciones, el Hijo el que da los ministerios y el Espíritu Santo el que da los dones, ¿ya? Sabemos que el Espíritu Santo es persona, así como Dios es persona, pero que no tiene cuerpo. Hasta ahora nunca se nos ha mostrado que el Espíritu Santo tenga cuerpo y por lo tanto tiene distintas funciones. Cuando se pacta el Padre con el Hijo en la eternidad,
incluso está la descripción de que los dos se dieron la mano para ponerse de acuerdo que iban a hacer eso. No quiere decir que no estuviera el Espíritu Santo, pero ¿por qué es hecho entre el Padre y el Hijo y no entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Aunque sí tiene que haber estado implícito, porque son los tres uno. Porque era Cristo el que se iba a encarnar y el que se ofreció. ¿Ya? Él se ofreció de antes de que Adán y Eva pecaran, porque sabía que ellos iban a pecar, y él se ofreció para ser la víctima, para ser el cordero. Había necesidad de un solo cordero. Hermana Jacqueline, disculpe. Y por eso el padre tiene que aceptar, porque él es el que da las operaciones, los proyectos. Él define si se hace o no se hace. El padre tuvo que ponerse de acuerdo con Cristo primero de que iba a aceptar esa oferta de Cristo. Y cuando pecan, entonces Jesús se interpone y dice, Padre, yo acuérdate que soy el que me voy a interponer. Más tarde vemos nosotros la introducción del Espíritu Santo, más abiertamente lo vemos en Apocalipsis capítulo 4 y 5, cuando el Espíritu Santo estaba en el cielo, en Apocalipsis 4, como simbolizado en las lámparas, y después es enviado los 7 Espíritus de Dios a la tierra para reemplazar a Cristo y ahora multiplicar lo que Cristo hizo como el Espíritu de Cristo, porque él era el Espíritu representante de Cristo. Sí, dígame, hermano. Hermano Dagoberto, lo escucho. Ah, sí, se me había ido la idea, que la estaba siguiendo. Bien, si bien recuerdo yo, no me equivoco, que la inspiración no, al leer el libro de redención, la caída y el origen del pecado, el plan de redención, dice que no había nadie que reuniera las características o que reuniera las cualidades para venir a rescatar y a redimir al hombre, excepto Jesús, el Hijo de Dios. O sea, ahí queda fuera la tercera persona, porque aún en la tercera persona, Elena de White da a entender que estaba con las cualidades o no las reunía para ser el redentor de la humanidad. O sea, vuelvo a insistir que el pacto es entre dos, porque entre dos ellos reúnen y la intimidad y la igualdad que Jesús la ratifica después, yo y mi Padre uno somos. Bueno, eso me da a entender de que el pacto, por eso decía yo con respecto al pacto íntimo, personal, entre el Padre y el Hijo, y a mí la Escritura, por eso digo yo, tiene que ser respaldo bíblico. El respaldo bíblico porque tengamos en cuenta y tengamos claro de que en este minuto el espíritu de profecía está siendo cuestionado a Elena de White. Si no somos adventistas de cepa, si no somos adventistas de espíritu, no aceptamos a Elena de White. Hay muchos adventistas que no la están aceptando y el pueblo en sí, y se está levantando ya se levantó el prejuicio y la corriente de dejar de lado el espíritu de profecía. Y veo de que usted cita harto el espíritu de profecía. Pero ¿cómo se le presenta así en el espíritu de profecía a una persona con respecto a esto en forma bíblica y concreta? Ahora, lo de la tercera persona, o sea, no hay tampoco, yo no encuentro una mayor luz o mayor claridad como la hay cuando la Escritura me habla de Jesús y me habla de Dios, Jehová, el Padre y el Hijo. No encuentro como Dios a la tercera persona tan clara como me la especifica la Biblia de Jesús y de Dios, del Padre me refiero. Sí, no lo va a encontrar muy claro porque se nos ha revelado que la naturaleza del Espíritu Santo, es un misterio y no nos ha sido revelado. Ahora mire, en Apocalipsis, cuando introduce Apocalipsis, acá dice clarito aquí, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, a sus siervos. La revelación de Dios, el Apocalipsis, es para sus siervos. Así que no hay problema con usar el espíritu de profecía. No es para todo el mundo. Los misterios de Dios, y Jesús lo dijo. Cuando los apóstoles le dijeron, ay Señor, pero ¿y por qué ahora tú nos explicaste la parábola así clarito a nosotros, para calladito? Nos explicaste clarito la parábola, ahora nos quedó claro. ¿Y por qué no le habla igual a ellos? Porque sabes que no te entendemos si no se te entiende. No,
a ellos les hablo por parábolas para que viendo no vean, para que oyendo no oigan y para que no entiendan de corazón ni pueda yo sanarlos. Así le dice. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si se supone que Dios quería salvarlos a todos. Sí, pero para que uno pueda tener acceso a esa salvación tiene que tener el espíritu adecuado, tiene que ceder a las impresiones del Espíritu Santo y ser humilde. ¿Se fija? Entonces, ¿qué pasa? Primera cosa, eso. Ahora, siendo que estos secretos son para los siervos de Dios, no hay problema en ser espiritualidad, pero vamos a ver otra cosa, como usted también tiene razón que es bueno ver la Biblia, pero esto es otro tema, pero igual le voy a hablar un poquito de esto porque creo que va a ser bueno. Y lo hemos visto en clases de divinidad que estuvimos estudiando como 6 meses sobre ese tema y vimos una parte de la divinidad ahí, y vimos algo del Espíritu Santo, pero ahora le voy a explicar aquí una parte, mire, porque usted en lo que me dice, hay un pequeño problema con la temporalidad. ¿En qué momento ocurre eso de que nadie en el cielo ni en la tierra puede hacer eso, sino que solamente el Hijo con el Padre? ¿Cuándo ocurre eso? ¿En la eternidad? ¿Antes de que Cristo viniera a la tierra o después? Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 5:1 dice acá: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y a un ángel fuerte, versículo 2, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? El libro, perdón, y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ese es el pasaje que creo que es el único que interpreta lo que usted estaba diciéndome acerca de que ninguno podía hacer el pacto, me dijo usted. Bueno, no es el pacto. Lo que está hablando de aquí es que ¿quién puede abrir el libro? ¿Qué libro? El libro de las providencias de Dios, el libro de la historia de la humanidad, el libro que contenía todo lo que venía después de que Cristo había confirmado el pacto. ¿Por qué? Porque empiezan a desatarse los 7 sellos, y los 7 sellos están descritos en Apocalipsis. Primer sello, Éfeso; segundo sello, Esmirna; tercer sello, Pérgamo; cuarto sello, Tiatira, etcétera, bla, bla, bla. Y va desatando etapas de la humanidad que debían cumplirse para comprender a Dios. Eso es. Porque todavía no se comprendía plenamente la justicia de Dios. Ahora, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, o sea, se supone que eso es porque ya existía la tribu de Judá, o sea, era después de la creación del hombre, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y si no hubiera vencido, tampoco podría haber abierto el libro y tampoco podría haber desatado los 7 sellos. ¿Se fijan? Entonces, hay que ponerle el contexto de temporalidad. Entonces, si usted quiere Biblia, yo se lo doy con la Biblia ahí. El contexto de temporalidad está diciendo que ese ninguno más que podía era Cristo en el contexto está ahí de cuando Él asciende después de su primera venida. ¿Ya? Después de su resurrección, asciende al cielo y ahí, entonces, Él llega para desatar los sellos y da curso a la historia, para que continúe la historia. Y continúa con las 7 iglesias, con las 7 trompetas, los 7 sellos, que son más o menos paralelos. A eso se está refiriendo ahí. Ahora, ¿por qué el Padre no hizo el pacto y se dio la mano con el Espíritu Santo? Primero, porque sabemos que el Espíritu Santo no tiene mano. Segundo, porque el Espíritu Santo no podía morir con un cuerpo como Cristo, que Cristo sí tenía cuerpo, pero tenía que encarnarse como humano y tenía que morir, tenía que hacerse hombre. Por eso que Cristo no podía, dice, venir como Dios, y leímos las citas, pero usted me parece que todavía no estaba cuando leímos las citas, y decía en esas citas que para que Cristo pudiera cumplir su condición en el pacto, una de las condiciones era que tenía que morir, y como Dios no podía morir, por lo tanto, para poder cumplir, tenía que hacerse mortal, y para hacerse mortal tenía que hacerse hombre. Además, debía tener otras condiciones como hombre. ¿Ya? Y todo ese tema lo estuvimos viendo, que sería bueno que repasara alguna de las diapositivas más atrás de las clases, para que viera esa parte. Entonces, era la segunda persona de la divinidad la que iba a poner, digamos, el cuerpo mismo. Él iba a ser el que iba a sufrir esto en persona, él. Por lo tanto, él es la persona de la divinidad que tiene que hacer el pacto con el Padre. No lo podía hacer el Espíritu Santo, pero sí lo que él podía hacer, el Espíritu Santo, era ser el Espíritu de Cristo, presente en todo momento, como lo había estado en el pasado, para estar en forma más especial,
después de la muerte de Cristo. Y por eso Apocalipsis aquí mismo está hablando, si usted se fija en Apocalipsis capítulo 4, y creo que por aquí vamos a tener que quedar porque ya se nos cumplió el tiempo, fíjense usted en un detalle, Apocalipsis 4, la adoración celestial es cuando Cristo no está. Cristo está acá en la tierra todavía. Por eso que en el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono, y está hablando con el Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, que le está mostrando, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y tenemos nosotros que el trono, y Jesús lo dice en el mensaje a la Odisea, como yo me he sentado con mi Padre en su trono, es doble, se sientan los dos juntos, pero aquí hay uno solo sentado, ¿ya? Y vemos cómo está la alabanza y adoran a Dios como el Creador, a Dios el Padre. Pero luego en el capítulo 5 aparece el que acabamos de ver, cuando dicen, ¿quién puede desatar los sellos? Y aparece el Cordero que está como inmolado. La impresión en el original es de que él está recién inmolado. O sea, recién ocurrió su muerte y luego su resurrección. Y entonces dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él tiene el Espíritu Santo, es su representante, pero ahí está hablando de que esos 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, son enviados por toda la tierra. Y mientras que acá, en el capítulo 4, el Espíritu Santo solamente estaba presente como las lámparas. Mire, decía en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esos 7 espíritus de Dios que estaban en el trono antes de que ascienda Cristo era el Espíritu Santo, pero luego son enviados por toda la tierra, que es cuando Cristo manda su Espíritu como su representante. Además que San Juan 15, 16, 14 también está muy claro que Cristo envía al Espíritu Santo como su Espíritu representante para estar en medio de nosotros, recordándonos las cosas que Él nos dijo, prohibiéndonos hacer algunas cosas, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, instándonos a hacer otras cosas. ¿Se fijan? Entonces, el pacto fue establecido entre el Padre y el Hijo porque el Hijo era el que iba a cumplir con la expiación. No murió el Padre, no murió el Espíritu Santo, tampoco murió la segunda persona de la divinidad, pero sí murió en cierta forma o en cierta parte de sí cuando se encarnó y tuvo una doble naturaleza. Su naturaleza humana murió. Y era la única forma de que pudiera morir. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que no va a ver usted al Espíritu Santo muriendo en la cruz. No va a ver al Espíritu Santo. Querida hermana Jacqueline, creo que el tiempo ya se nos está yendo, pero mire, por lo último, quizás no me va a dar la respuesta inmediata, pero es una aislación, quizás es también otra visión con respecto al tema. Cuando el Hijo del Hombre venga con la gloria de su Padre, cosa que eso lo habíamos tratado en otra conversación, o en una pregunta que yo le había hecho el sábado pasado. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, ¿ya? Dice de que Él viene en la gloria de su Padre y viene con el trono, sentado en el trono de gloria. Tampoco viene el Padre. Aquí en la segunda venida tampoco veo a la tercera persona. Y tampoco la primera. No. Tampoco viene el Padre. Entonces, Él viene en la gloria del Padre, pero no viene el Padre. Claro, pareciera. Es que ahora cuando usted me dice, cuando usted dice y cita el texto de Apocalipsis y de la adoración de capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, me está diciendo textualmente 7 espíritus. Y en otra parte, en otra cita del Apocalipsis también habla de las 7 lámparas, que son los 7 espíritus. Sí. ¿Ya? O ¿es un espíritu o son 7 espíritus? Es que no está definiendo cantidad, porque estamos en un lenguaje apocalíptico. Claro, porque yo leo en el libro de Hebreo, en los primeros capítulos de Hebreo, veo de que el escritor dice que son los administradores, ¿ya? Que los ángeles son espíritus administradores, sí. ¿ya? Y me está diciendo también que los ángeles son santos. Sí. Cuando Pedro tuvo la visión y el ángel le pide, dice que
el ángel le habla, pero después dice, le dice, y el Espíritu le dijo, pero después el ángel le dice, yo te dije, o sea, yo soy, yo he venido. O sea, es una cosa de complementar el texto, pero son cosas que yo las tengo, las veo y no logro encajarlas dentro A ver, de... ¿cuál capítulo me está citando? A ver, dígame bien el versículo, porque de repente como que se le está mezclando un poco. Pero es que a lo mejor el tiempo nos va a pillar, hermana Jacqueline. Sí, yo creo que no Sí, ¿Sabe? Mire, acá lo siguiente, anótelo, y la próxima clase, cuando iniciemos la clase lo vemos, ¿le parece? Ya, ok. Sí, porque también tenía eso, la respuesta, porque después me acordé lo que había preguntado sobre la venida de Cristo, ¿ya? Y ahí viene solamente Cristo, no viene tampoco el Padre. Entonces tenemos un problema con los roles de la divinidad. Pero vienen una gran cantidad de ángeles. Sí, casi una gran cantidad de ángeles que lo acompañan. Sí, pero que viene la gloria de su Padre y viene con el trono de su Padre. A ver. Viene sentado en un trono de gloria. De su Padre. En la gloria de su Padre. Viene sentado en el trono. Él viene como juez. Sí, A él por eso que a él se le da por eso el otro día le preguntaba yo, el trono de la gracia y el trono de la gloria. Jesús en este minuto está sentado sobre el trono de la gracia. Eso es. Pero va a venir en el trono sentado sobre el trono de gloria y va a venir a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Sí. Cuando él cede y devuelve el trono de la gracia, de la gloria, y es el trono del gran gobernador. Ya, pero lo vamos a dejar para la próxima clase porque sí, porfa. Hay harto que ver ahí. Okay. Y así que lo tengo. Ya, podríamos gracias. dejarlo para la próxima clase porque nos estamos desviando del tema, por favor. Sí, nos estamos desviando también del tema. Y ya yo creo que se nos recontrapasó el tiempo. Muy bien. Y la próxima clase va a tener que ser al final, porque la próxima clase, acuérdense que tenemos una convivencia. ¿Ya? No se olviden de eso. La próxima clase tenemos una convivencia, quiere decir que vamos a compartir, vamos a confraternizar, vamos a hablar de nuestros testimonios, lo que Dios ha hecho por nosotros durante todo este tiempo que hemos estado lejos. Vamos a estar todos visibles, ¿ya? Así es que no nos olvidemos de ese compromiso. La próxima clase vamos a hacer eso y al final a lo mejor podemos ahí ver eso, porque dijimos que vamos a tener una corta meditación, ¿ya? O si no, lo veo con el hermano en particular, por ahí la semana, para que podamos los demás, también como no es el mismo tema, no nos desviemos del tema que estamos viendo. Creo que sería mejor, hermana Jacqueline. Sí, me parece, porque ya no va a meter a otro tema de Apocalipsis, no es el tema. Entonces yo podría verlo con usted en la semana para que no sacrifiquemos la otra parte que está prometida que tenemos que hacer la próxima semana con todos los demás. ¿Sí? Muy bien, entonces para despedirnos, porque se nos fue el tiempo, quedamos en esa cita por ahora, vamos a orar y no nos olvidemos del compromiso que tenemos para el sábado que viene, ¿ya? Que Dios los bendiga a todos, cerramos nuestros ojos y oramos para terminar. Nuestro amante Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar de tu palabra, de aprender de ti, estos grandes misterios que tú has dejado revelados para nosotros. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda seguir trabajando en nuestras mentes, que puedas asentar la verdad en nuestras mentes y corazones, que puedan ser un escudo y una defensa contra todos los ataques del enemigo. Que tu bendición nos acompañe durante esta semana y nos guarde del mal como hasta aquí lo has hecho, Señor. Que sobre todas las cosas nuestra fe nunca falte para que podamos heredar esas promesas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Y ahora los voy a ver a todos, a ver con esta cosita de acá. Vamos a ver acá. Ahí está.